Hermanos, hoy iniciamos capítulo 2 de Apocalipsis y recordemos que el Apocalipsis está dirigido a ¿cuántas iglesias? 7. El número 7 es simbólico en Apocalipsis, que representa la totalidad de la iglesia. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los nombres de las iglesias? Ok, Éfeso, Esmirna, ¿qué más? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Supongamos que tú estás en Asia Menor buscando una iglesia. ¿A cuál de estas te irías? Supongamos que estás en este momento en Asia Menor buscando una iglesia. ¿Cuántos han buscado una iglesia? Siempre les hago esta pregunta: ¿qué buscan cuando, valga la redundancia, buscan iglesia? ¿Qué elementos son fundamentales a la hora de que ustedes se encuentren en iglesia? El lugar, si es bonito, si es feo. Muy bien, la palabra, excelente. Muy bien, excelente. Ahora, hermanos, antes de desglosar un poquito cómo es la iglesia de Éfeso y conversar un poquito de cuáles son los pros y los contras de la iglesia de Éfeso y si nos congregaríamos en la iglesia de Éfeso, déjame decirte lo siguiente. Hermanos, este es un apartado a partir de capítulo 2 y capítulo 3, donde describe específicamente a cada una de las iglesias para tratar, óiganme acá, situaciones contextuales que están sucediendo en las iglesias. Repito, este apartado del capítulo 2 y capítulo 3 se escribe específicamente a cada una de las iglesias para tratar con situaciones contextuales de cada una de ellas. Pero antes de empezar, específicamente en capítulo 2, quiero que hagamos un pequeño resumen de capítulo 1. En capítulo 1, Juan nos presenta dos temas importantes. Recuerden, el primer tema, Cristo glorificado. Y el segundo, Él es soberano y tiene control del universo. Vayan conmigo. Capítulo 1 presenta dos temas. Cristo es el Rey glorificado, el juez, y su soberanía y su dominio sobre el universo y la iglesia. Juan trata estos dos temas por medio de imágenes y símbolos. Recuerden las predicaciones anteriores. Es literatura apocalíptica, por ende es mucha simbología traída del Antiguo Testamento. Eso significa que no puedes interpretar el Apocalipsis sin haber estudiado el Antiguo Testamento. Porque como lo dije la vez pasada, si no vas a terminar viendo a el COVID, Osama Bin Laden, vas a ver un montón de cosas que no están ahí. Porque la idea es ir al Antiguo Testamento y conocer las imágenes y la simbología. ¿Ok? Hermanos, esto es muy importante porque a través de estos dos temas, Cristo glorificado, Cristo soberano, quiere que nosotros como lectores, de nosotros salga una esperanza viva e inamovible de que sin importar lo que estemos pasando, Él volverá. Sin importar las dificultades, Él volverá. Y eso es lo que Él espera con toda esta simbología. En resumen, como lo dice Osborne en su comentario exegético de Apocalipsis, él dice que Él es el gobernante divino y juez, tanto sobre el mundo como sobre la iglesia. Y la sección que sigue, Osborne nos dice lo siguiente: la iglesia está bajo su control, bajo el control de Cristo. Y hay una dirección tanto positiva, defendiendo a la iglesia, recompensando a la iglesia, pero negativa también, advertencia y responsabilidad. Entonces, cada vez que le habla a una de estas iglesias, vas a ver que tanto la defiende la recompensa como la advierte y la responsabiliza. Hay algunas diferencias entre algunas de ellas, pero básicamente esa es la idea. Juan se dirige a las 7 iglesias desde una perspectiva, óiganme acá, de advertencia y recompensa. Vayan conmigo, recuerden que tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque cuando leas palabras como o frases como los borraré del libro de la vida, de tu mente vienen un montón de preguntas. Pero debes entender que tiene un lenguaje específico traído del Antiguo Testamento. Ese es el lenguaje traído desde Moisés, cuando Moisés le dice al pueblo que si desobedecen a Dios y no siguen la ley, habrá castigo, o si la obedecen habrá recompensa. Ese lenguaje es traído del Antiguo Testamento: castigo y recompensa. Pero para Juan asocia la obediencia con la perseverancia. Vayan conmigo.
Moisés es, si obedecen la ley, perseverarán, recibirán riquezas, vencerán a sus enemigos. Eso es Moisés. Pero Juan utiliza el mismo lenguaje para decirte que si perseveran y resisten, serán parte de los vencedores. Otra vez, ese es el lenguaje de Juan. Si perseveran y resisten, serán parte de los vencedores, los victoriosos. Usa ese lenguaje antiguo testamentario para decir que los vencedores son el pueblo escogido de Dios que persevera aún en medio de la dificultad. Repito, usa ese lenguaje para decir que los vencedores son el pueblo escogido de Dios victorioso que persevera y resiste hasta el fin. Ahora, es importante saber o aprender un poquito de las varias posturas interpretativas que hay alrededor de estas 7 cartas. Algunos eruditos piensan que las cartas están desligadas del libro de Apocalipsis. Entonces fueron cartas por aparte que luego se fueron agregando. Eso no podría ser, porque mucho del contexto completo del libro depende de este capítulo 2 y capítulo 3. Otros dicen que es solo un recurso retórico para darnos a entender o para llamar la atención antes de darnos todo la carnita de la carta de Apocalipsis. Pero hermanos, los detalles históricos son tan precisos que no parece un recurso retórico. Luego algunos dicen, y esto es, un autor decía, no voy a tocar ni siquiera este tema porque nos reímos del tema, pero hay gente que piensa que representan la historia de la iglesia. De cierto año a cierto año es Esmirna, de cierto año a cierto año es Éfeso. Eso es ilógico, porque ¿quién determinaría de qué año a qué año es? ¿Y en cuál estaríamos ahora? Eso sería una interpretación que no tiene bases textuales. Y la última es a la que nos inclinamos, que está dirigida a iglesias reales con situaciones históricas específicas, pero óigame acá, a la misma vez contienen temas aplicables para nosotros el día de hoy. En hermenéutica le llamamos a esto la doble autoría de las escrituras. Cuando hablamos de la doble autoría de las escrituras, estamos hablando que los autores escribieron inspirados por el Espíritu bajo sus contextos, pero Dios en su soberanía utiliza eso para hoy en día transformar y hablar a la iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que llamamos la doble autoría. Dios inspira a autores para escribir en sus contextos, pero eso también habla a la iglesia el día de hoy. Dios la utiliza para nuestra transformación. Entonces, querido hermano, debemos profundizar en el contexto histórico de cada una de las iglesias para comprender bien, para ser exhortados, animados, confrontados y advertidos, para que la iglesia Gracia y Verdad viva conforme a las escrituras. Las cartas tienen, lástima que no puedo escribir, hermanos, tengo mucho para escribir acá, pero está bien. Las cartas contienen 3 elementos normales: la introducción, donde va al destinatario, donde habla de una sección de la visión que tuvo de Cristo en capítulo 1, repito, capítulo 1 hay una visión de Cristo al final del capítulo 1, y esa visión se secciona y va escrita a cada una de las iglesias, ¿ok? Luego tenemos el cuerpo de la carta, que por lo general, aunque no todas son iguales, por lo general vas a encontrar las fortalezas y las debilidades de esa iglesia, y también la solución, que por lo general es un llamado al arrepentimiento. Y la conclusión, esto me encanta, la conclusión es oír a Jesús mismo de los evangelios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y contiene un desafío y una promesa escatológica. De hecho, Osborne nos dice lo siguiente: los mensajes a las cartas se parecen mucho a los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, con poderosas advertencias y promesas, haciendo, óiganme acá, oigan esto, haciendo que nosotros pensemos si somos tan necios e incrédulos como el pueblo de Israel lo fue. Otra vez, vayan conmigo acá. Osborne dice que el mensaje de las cartas, de estas cartas, se parece mucho a los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, para que tú y yo veamos advertencias y promesas y pensemos si somos tan necios y tan incrédulos como el pueblo de Israel.
no sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero cuando leemos al pueblo de Israel siempre decimos, uy, viendo todas las cosas que Dios hizo y aún así seguían de necios, así somos nosotros. Viendo todas las cosas que Dios ha hecho, aún así seguimos de necios. Eso es lo que espera la lectura del libro de Apocalipsis. Así que querido hermano, cuando estudiemos las cartas encontrarás esto: consuelo y ánimo, pero a la misma vez encontrarás exhortación y advertencia. ¿Sabes por qué? Porque todo cristiano siempre necesitará amor, ánimo y consuelo, y exhortación y advertencia. Porque en cualquier etapa de nuestra vida vamos a necesitar a alguien que nos levante y alguien que nos discipline. Porque siempre necesitaremos amor y ánimo y exhortación, porque somos frágiles y débiles. Por eso ocupamos el ánimo y el amor. Pero a la misma vez somos incrédulos y tercos en nuestro corazón. Por eso necesitamos exhortación. Siempre lo vamos a necesitar. Es por eso que estas cartas deben ser leídas y entendidas por la iglesia hoy. Es por eso que hoy iniciamos con la carta de Éfeso. Hablemos un poquito de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más poderosas del Imperio Romano, una ciudad próspera y famosa. Tenía el templo dedicado a la diosa Artemisa, la diosa en griego, o para la perspectiva romana, la diosa Diana. Y era un templo inmenso, una maravilla de la época antigua. Y era una ciudad con un gran interés en la magia y el ocultismo. Pero para entender bien la historia tenemos que ir a Hechos capítulo 19. No lo vamos a ver aquí, lo pueden anotar. En Hechos capítulo 19 hay un avivamiento en Éfeso. Gente que seguía el ocultismo quema sus libros de ocultismo y hechicería. Dios hace milagros y mucha gente cree en Jesucristo. Capítulo 19. Varios años después, Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice: tengan cuidado de los lobos. Varios años después de haber iniciado la iglesia, le dice: tengan cuidado de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. ¿Qué pasó? Años después, la iglesia estaba enfrentando mucho problema con falsos maestros. Años después, la iglesia estaba casi sucumbiendo a la falsa idolatría, a los maestros banales. ¿Y qué hace? Vamos a la carta de Timoteo. Estoy caminando con la Biblia. En Timoteo, Pablo envía a Timoteo y le dice: ocupo que vaya ahí y luche contra la falsa enseñanza y los falsos maestros. Por eso están los requisitos de los ancianos. Ahora la pregunta es: ya vimos el inicio de la iglesia, vimos los problemas de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué pasó después? Después de leer Timoteo te quedas con la pregunta: ¿lograron eliminar y erradicar a los falsos maestros? Porque eso es lo que le dice a Timoteo. Le dice: son amadores de sí mismos, no respetan a los padres, son así, 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 así. Aparentan piedad, pero son personas que se aman demasiado a sí mismos, que van a destruir la iglesia. Ve, Timoteo, y pon requisitos a todos los que van a liderar, porque si no serán lobos que se comerán a las ovejas de Cristo. Ocupo que vayas y luches contra eso. La pregunta es: ¿qué pasó después? ¿Venció? ¿No venció? Vamos a capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto. Ya hemos leído esto, ¿verdad? Lo leímos fue la semana pasada, ¿verdad? Que leímos lo de los candelabros. ¿O fue hace 2 semanas? Hace 2 semanas, muy bien. Escribe al ángel de la iglesia. Y aquí se pone difícil la interpretación. La palabra ángel que encontramos en griego acá es la palabra ángelo, que literalmente significa mensajero o enviado. Es por eso que esta es la primera dificultad interpretativa. ¿Se refiere a un ángel literal o se refiere a un mensajero? ¿Es un ente espiritual o es una persona que lleva el mensaje? Wow, la verdad es difícil. Hermanos, uno de los argumentos más ortodoxos que tenemos hoy en día en la historia
es que está escrito o dirigido a este mensajero como si el mensajero fuera el responsable de la iglesia. Eso es algo extraño. Repito, uno de los argumentos más ortodoxos es que está escrito y dirigido a un mensajero como si fuera responsable de la iglesia de Éfeso, como si tuviera un rol dentro de la iglesia, no como un ente, sino como una persona. De hecho, es extraño porque a este mensajero se le exhorta y se le advierte como si fuera un simple ser humano. Versículo 7, perdón. Esa es la parte final de la carta a Éfeso. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las. Aparentemente este ángel entonces está en la iglesia, es parte de. Entonces, algunos eruditos ortodoxos piensan que se refiere a una persona dentro de la iglesia que tiene responsabilidad de guiar a la iglesia y que lleva el mensaje de Dios a la iglesia y que también es exhortado. Por ende, muchos eruditos piensan que el ángel es un mensajero humano responsable, lo que sería los pastores o los ancianos de la iglesia, que son comisionados por Cristo. Si se recuerdan, ¿dónde tienen las 7 estrellas? ¿En la mano qué? ¿Qué significa eso para el mundo antiguo? Autoridad, dominio, ¿ok? Los reyes tenían su bastión en su mano derecha. Entonces, algunos piensan que son comisionados por Cristo, que están bajo la autoridad de Cristo y son mensajeros de Cristo reales para proclamar el evangelio de Cristo. Como lo dice un autor, Jesús dirige a los mensajeros de las congregaciones locales, que son los responsables de llevar el mensaje al pueblo. Si no lo hacen, tapan la luz del evangelio y mantienen la oscuridad entre la iglesia. Si a la iglesia en la que ibas o estás no se predica el evangelio, el pastor intencionalmente está tapando la luz del evangelio a su pueblo y al pueblo de Dios, no de él. Hermanos, esto nos ayuda a recordar un par de cosas. El llamado pastoral no es jugando, no es un proyecto humano, no es un proyecto personal, no es un proyecto de la familia, es un proyecto de Dios. Por ende, si es de Dios, depende de Dios y es sustentado por Dios. Es una comisión directa por Cristo, un llamado soberano de Cristo que Él afirmará por los medios que Él quiere afirmar y los medios que Él dejó. ¿Cuáles son? La iglesia local y los líderes locales. Si hay un llamado, Dios se encargará de establecerlo. Hermanos, el pastorado no depende del talento ni de la teología, ni tampoco del carisma, ni tampoco de la apariencia. Depende de un llamado de Dios, porque en fuerzas humanas sería imposible hacerlo. Entonces, en ese sentido, este ángel o mensajero se refiere a los líderes de cada una de las iglesias, y si leen algún comentario, por lo general van por ahí. Pero, por otro lado, y esto es un paréntesis, yo me inclino más por un ser espiritual, por un ángel en esta sección. Por otro lado, otra postura es que sí se refiere a un ángel, a un ser espiritual. Y eso es porque cada vez que Juan utiliza la palabra ángel en Apocalipsis, es un ente espiritual. Entonces habría que hacer algún análisis hermenéutico para poder decir por qué aquí sí no y allá sí. Entonces yo en lo personal, por el análisis textual, me inclino más a pensar que sí es un ente espiritual. Eso debido a que la mayoría de veces que Juan utiliza la palabra en griego se refiere a un ángel. Pero este ángel no es como algunos piensan, porque otros eruditos piensan que es un ángel guardián de la iglesia. No, este ángel representa y enfatiza la verdad del gobierno y el cuidado de Dios por su iglesia. Dice Osborne en su comentario: la presencia del ángel enfatiza que cada iglesia está viviendo bajo la guía y la protección de Cristo. Los ángeles son siervos de Dios al servicio de la iglesia. Y dice, es Pedro el que dice, los ángeles desean ver lo que está sucediendo con nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Estos ángeles no son ángeles guardianes, sino es una enfatización de la existencia de que estos ángeles denotan la autoridad y la protección de Cristo a la iglesia, siendo
símbolos de autoridad por medio de las estrellas de la mano derecha. Es por eso que me inclino más a esta idea que a los ancianos. Pero déjenme decirle que la interpretación ortodoxa y sana de los ancianos es válida, así que podemos diferir en esto. Ahora, continuemos. El que tiene ¿qué? Las 7 estrellas en su mano derecha. Los ángeles, o algunos pensarán que son los ancianos. Aquel que anda entre ¿qué? ¿Qué significa andar? Bien, sí, dígalo, Elías, sin miedo, caminar. Exacto. Aquí la visión se vuelve un poquito más específica. Ya no está entre los candelabros, sino está caminando ¿cómo? A través de los candelabros. Repito, ya no está entre, sino que anda y camina entre los candelabros. ¿Se acuerdan qué significaban los candelabros según Dios mismo? ¿Qué significaban? Las iglesias, son las 7 iglesias, 7 candelabros donde Jesús está y camina por eso. Ahora, ¿qué es un candelabro? ¿Cuál es la función del candelabro? Muy bien, dar luz. Imagínate una lámpara. Lo que está queriendo decir, y me encanta esto, porque lo que está queriendo decir acá es que este Dios glorioso, este Dios soberano, este Cristo resucitado tiene el control y el dominio de las iglesias y espera que sus iglesias alumbren el evangelio. Wow. Vayámonos un poquito a capítulo 1 y recordar un poco la sección de la visión. Recuerden que dice 7 estrellas, 7 candelabros. Según el Antiguo Testamento es que gobierna su iglesia. Recuerden que le decía el Hijo del Hombre, el vestido. ¿Se acuerdan lo que cómo andaba vestido? Eso significa dignidad y sabiduría. El pelo blanco, ¿se acuerdan? También vimos que sus ojos son como ¿qué? Como antorchas de fuego. Eso significa que todo lo ve, lo bueno y malo que hagas, Él todo lo ve, todo lo sabe. Y luego dice que juzga con el poder de su palabra, que es la espada, y la espada tiene la idea de juicio. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Y luego dice que tiene los pies bruñidos como bronce, que vendrá a aplastar a sus enemigos, y que su cara es el resplandor del sol, que lo que es usando frases de Jueces, hablando de que es el consuelo de su pueblo. Esta visión es: Él gobierna su iglesia, Él es digno y sabio, Él todo lo ve y juzgará con el poder de su palabra, y serán aplastados sus enemigos, y será el consuelo de su pueblo escogido. Wow. Esa es la visión. Ahora, recuerden, cada parte de la visión se repite en una iglesia. Cada parte de la visión se repite en una iglesia. Es importante enfatizar esto, hermanos, que cada aspecto de la visión está interconectada a la situación de la iglesia local a la que está escribiendo. Repito, cada uno de estos elementos de la visión está conectada a las 7 iglesias, que vuelve a repetir en capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia de Éfeso se podría considerar la iglesia madre, la iglesia más importante de Asia Menor. De hecho, es bastante interesante que coloca a Éfeso como la primera, porque los escritores bíblicos comúnmente resaltaban la importancia de un nombre al ponerlo primero, porque esta podría ser la iglesia más importante de las 7. Y Jesús le recuerda que Él anda entre los 7 candelabros. Lo que quiere decir es que Él está en medio de la iglesia y tiene el control de la iglesia, y la iglesia debe vivir conforme al evangelio y ser luz en un mundo caído. Porque si no, ¿quién tiene la autoridad de apagar esa luz? ¿Quién tiene la autoridad de apagar esa candela? Jesús. ¿Eres luz o no eres luz? Ahora, ¿qué pasó con los falsos maestros? Versículo 2. Yo conozco, está Jesús hablando, ¿verdad? ¿Quién dice? Vean esto. Escribe al ángel, o sea, escribe a la iglesia. ¿Quién? Yo, que tengo las estrellas en mi mano derecha y que camino entre los candelabros. Jesús mismo está hablando. Hermanos, hay gente que me dice: pastor, ¿cómo puedo oír más a Dios? Abre la Biblia y léela. Jesús mismo te está llamando, esto es casi literal, nos está hablando en este momento. Conozco tus obras, conozco tu fatiga,
tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Wow, no sigan leyendo. ¿Quién quiere estar ahí? Ahí tienen clases de teología todos los días. Lunes clase de esto, jueves clase de esto, martes. Ahí todos saben de derecha a izquierda con precisión cómo manejar la Biblia. No entres en una discusión con alguien de Éfeso, porque definitivamente ganará. Hermanos, Él conoce todo lo que hacemos. Miren esta iglesia. Él conoce las intenciones de la iglesia. Esta iglesia ha trabajado, ha perseverado, ha luchado contra los falsos maestros y las herejías, los ha sometido a prueba. Eso es que algunos dicen ser apóstolos y no lo son. La palabra apóstol en el Nuevo Testamento tiene dos significados: apóstol como comisionado con autoridad, los 12, o apóstol como literal es enviado. No solo enviado, sino también que representa a alguien. Estos probablemente son los segundos apóstoles. No que se creían de los 12, sino que eran los segundos, sino que ellos creían que habían sido enviados de parte de Dios. Entonces llegaban a las iglesias a decir: yo soy enviado de parte de Dios, y lo que hacían era sacar dinero y acostarse con las mujeres. Eso era lo que hacían estos falsos maestros. Hermanos, eran como predicadores itinerantes que se sentían enviados y representantes de Dios. Pero después de tantos años de luchar contra las falsas enseñanzas en Éfeso, después de tantos años, la iglesia había resistido, había perseverado. Timoteo lo había logrado, habían sufrido por Cristo, no habían desmayado y habían echado a todos los falsos maestros. Estos falsos maestros que según en Timoteo eran hipócritas, egocéntricos e inmorales, porque se aman tanto a sí mismos que destruyen la iglesia. Imagínense los ortodoxos que eran los pastores de la iglesia en Éfeso. Hermanos, al leer esto, a veces al principio me sentí identificado. ¿Cuántas veces hemos sufrido, hemos luchado contra personas que quieren aprovecharse de la iglesia? A veces hemos sido criticados, nos han tratado mal. A veces hemos tenido una ardua labor de decirle a las personas: esta persona está mal, no la escuche, y por la gente no le interesa más caerle bien a la persona. Hermanos, estos han mantenido la ortodoxia y la sana doctrina, teniendo las escrituras como el centro. Pero no todo era bueno. Pero tengo esto en contra ti. Esta palabra en griego es como cuando usted llega donde el gobierno y le dicen: usted tiene esto, es lo que debe. Tengo esto en contra tuya. O sea, has cuidado la doctrina. ¿A qué dijimos todos? No digo que está mal, pero está bien. ¿Qué dijimos? ¿A qué iglesia vamos? ¿Qué dijimos todos? Nos enseñen la palabra. Todos iríamos a Éfeso. Los demonios creen pero ellos creen, dice, ellos saben que Dios es uno, saben teología, saben mejor teología que nosotros porque han estado presentes. Vean lo que dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio, y si no, vendré a ti y quitaré. ¿Tú qué? ¿Qué significa el candelabro? La iglesia. Quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Wow. Hermanos, sean honestos, ¿no les parece que han hecho mejor las cosas y que eso es algo pequeñito? Porque eso es lo primero que cuando yo empiezo a leer, yo digo: pero han defendido la verdad. Hermanos, ¿no es más importante cuidar a la iglesia de los falsos maestros que el amor? No es comparado lo que han hecho, no es mayor
que lo que les llama la atención, volvamos a leer. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Wow. Recuerden que estamos hablando de un lenguaje antiguo testamentario de advertencia y recompensa. Porque lo primero que hacemos es pensar, uy, puedo perder la salvación. No, lo que muestra esto, en palabras de Juan Sánchez, es que nos muestra la posibilidad de creer lo correcto sin ser iglesia. O sea, puedo creer lo correcto sin estar salvo. Lo que nos muestra es posible hacer las cosas correctas y no ser iglesia. Es posible venir el domingo a la mañana, ayudar a hacer todo y no ser realmente iglesia. Más que una afirmación de pérdida de salvación, es una exhortación en el lenguaje antiguo testamentario para decirte fuertemente: o recapacitas o recapacitas. Pero cuando yo leía, no podía dejar de oír en mi mente: arrepiéntete. Porque cuando yo leía, yo decía, pero no es mejor cuidar a la iglesia de la falsa doctrina. Y cuando yo decía eso, volvía al texto y solo me decía Jesús: arrepiéntete, Esteban. Arrepiéntete. Entonces, en medio de mi incredulidad, cuando estudiaba el texto, estoy siendo bien honesto aquí, vayan conmigo. En medio de mi incredulidad, cuando leía el texto, porque yo pensaba que es mejor defender a la iglesia que el amor. Y no estoy diciendo que es una o la otra, son las dos. Pero yo no sentía que la exhortación podía ser tan dura. ¿Por qué? Y en medio de mi incredulidad, yo me di a la tarea de averiguar qué es el primer amor. Porque todos hablamos del primer amor. Y yo decía, no voy a dejar la Biblia si no sé qué es el primer amor. Y me venían frases de cristianos que he oído y que han oído a una persona recién convertido y que han dicho: ay, así era yo. Yo era así. Iba a la iglesia, me gustaba todo. Arrepiéntete. Otros que dicen: no, es que ahora no estoy así. Arrepiéntete. Empecé a investigar y a investigar y a investigar. Y estos creyentes viejos que creen que todo lo saben y le dicen a otros: ah, yo era así porque yo no conocía eso, pero me leí tal libro. Arrepiéntete, por favor. Y yo estoy siendo exhortado muchas veces acá. Probablemente estuviera orgulloso de estar en Éfeso. Arrepiéntete, Esteban. A veces es muy subjetivo. Entonces, en griego la frase el primer amor es literal el amor que tuviste al principio. Y cuando refiere a la palabra principio, es el amor que tuviste cuando hubo una conversión soberana en tu corazón por medio de su obra. Es más que una emoción, es un entusiasmo por conocer a Cristo, por amar más a Cristo. Hermanos, el enfriamiento espiritual y emocional es sinónimo de incredulidad. No amar es no creer. Vayan conmigo acá. No amar es no creer. Hermanos, y empecé a investigar, porque entonces, ¿a cuál amor se refiere? ¿Amor a Dios? Por supuesto, ¿o no? ¿Qué pensamos primero? Y empecé a investigar y me di cuenta que la manifestación del amor de Dios por nosotros, vayan acá, la manifestación del amor de Dios por nosotros no es solo vertical, no es solo amor por Él, sino que su manifestación en nosotros es un amor horizontal por mis hermanos. Y los fariseos se acercan a Jesús jugando de vivos, perdón la expresión, y le dicen: a ver, ¿cuál mandamiento es mejor? Vas a tener que hacernos uno por encima del otro y traicionarás a Moisés. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Por qué no paró ahí? Si solo le preguntaron por uno. ¿Por qué Jesús no paró ahí? Porque el segundo manifiesta el primero. Otra vez, el segundo manifiesta el primero. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en toda la ley, las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Hermanos, el amor, la ortodoxia sin amor es banalidad. La teología sin amor es banalidad. Hermanos, no podemos decir que no amamos a Dios si no amamos al prójimo. En Éfeso comprendían bien la información sobre Dios, defendían la información sobre Dios, pero no lo manifestaban entre ellos. De hecho, Juan, que escribe Apocalipsis, dice en Juan 13:35: en esto conoceréis que son ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Y me encanta, hay gente que dice: pastor, ¿cómo soy creyente? Esa es la pregunta que da vuelta y vuelta. Pero ¿cómo puedo saber si soy creyente? ¿Puedes poner a una persona por encima de ti mismo? Haz la práctica. Haz la práctica, piensa. Ve a tu trabajo, tienes una entrevista de trabajo, un puesto muy bueno. ¿Puedes dársela a una persona que está en una condición económica peor que la tuya? ¿O te la dejarías vos? ¿Qué harías? ¿Qué harías? En esto ustedes van a conocer que son mis discípulos, que tienen amor unos por otros. Hermano, déjame decirte esto. Y aquí, si alguien se puede ir, si quiere ir, se puede ir, no se preocupe. Aquí voy a ser duro con todos nosotros. Nos burlamos de otras denominaciones. Nos encanta hablar mal de otros pastores. Nos encanta hablar mal de otros pseudoapóstoles que sí están mal. Nos encanta hablar mal de Cash Luna y de otros líderes carismáticos, cuando realmente nosotros estamos igual, porque hemos dejado de amar. No a ellos, a nosotros. Hablamos del evangelio de la prosperidad una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ¿cómo vives tus finanzas? Prosperidad para nosotros. Hablamos de cómo son ellos, pero ¿a cuánta gente has puesto para ayudar? ¿A cuántos has demostrado el amor? Muy fácil criticar a los de afuera, muy fácil hablar de los demás, de las otras familias. Y nosotros siempre hablamos: no, es que salí de aquí porque el pastor dijo esto, es que hice esto porque esto. ¿Y tú qué? Criticamos a los demás en redes sociales, criticamos otras denominaciones, pensamos que somos mejores, pero cuando se te pide perdonar, no perdonamos. Pero cuando se te pide que perdones y pongas tu otra mejilla, no lo hacemos, porque es más importante lo que yo puedo percibir de mí externamente. Nos encanta criticar el evangelio de la prosperidad, pero si nosotros estuviéramos en el mismo lugar, haríamos lo mismo. Porque nuestra vida es solo para nuestra propia prosperidad y no para la gloria de Dios. Nuestra fe no se alimenta de qué tan mal hablamos de otros. Nuestra fe se alimenta de cuánto amamos a otros. Lo más fácil que hacemos como creyentes es pensar que cuando critico lo que está mal, ya yo estoy bien. No estás bien tampoco. Tu crítica es válida, sí. Y hay que criticar eso, y hay que desechar a los falsos maestros, pero nunca puedo dejar de amar. De nada sirve ser alguien crítico, burlesco, que cree que tiene la verdad, si no tiene amor. Wow. Y vuelvo a hacer la pregunta: cuando buscas una iglesia, ¿qué buscas? Porque no puedes desligar la palabra de verdad predicada con el amor manifestado en la iglesia. Otra vez, no puedes desligar la palabra de verdad predicada con el amor manifestado en la iglesia.
Porque si vas a un lugar eso es lo mismo que ver un video en YouTube. Pues hazlo y no vengas. Busca el predicador que te dé la gana buscar. Termina diciendo: aprendí más, voy a buscar a alguien para allá para tratar de demostrar que sé. Es lo mismo, eso no es la iglesia. Algunos hermanos cercanos a nosotros les he dicho con mucho amor que si tal y X o Y persona fuera tu pastor, tú no servirías. Agradezca que estoy yo. Hermanos, nos encanta criticar y decirle a los demás que están mal, y nosotros sin amor estamos a punto de ser quitados del candelabro, a punto de ser arrancados. Pero la pregunta objetiva es: ¿cómo podemos desarrollar ese amor? No es solo se queda en exhortación. La pregunta objetiva es: si sin el amor soy confrontado y advertido, ¿cómo puedo desarrollar ese amor? Juan nos da su respuesta en 1 Juan 3, 16, 24. En esto conocemos que, si se ve ahí, los que están en el tele sí lo ven bien, ¿verdad? En esto conocemos que, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros, ¿qué? Hermano, léalo por favor. Léalo conmigo. Aquí está. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida. Somos una familia. ¿Sabes qué? Somos más cercanos tú y yo que la gente del mundo. Aunque hay una relación ahí, somos más cercanos tú y yo que la gente del mundo. Hermano, versículo 6, que no lo voy a tocar mucho, casi no tengo tiempo, voy terminando. Sin embargo, tienes esto: aborreces a la obra de los Nicolaitas, y los cuales yo también aborrezco. Eso se une con lo que el culto a Jezabel, que vamos a ver más adelante. Pero termina con esta exhortación: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me encanta esta forma de terminar. Al vencedor. Vayan acá. ¿Quién sería vencedor en la iglesia de Éfeso? ¿Qué debía hacer alguien para ser el vencedor? ¿Qué? Primero, lo primero que hay que hacer es: ¿quieres ser de estos vencedores que comen del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios? Todo esto es simbólico, ¿ok? No es que está a la mitad y está por allá, como dicen algunos. ¿Quieres comer del árbol de la vida? ¿Por qué? Porque el árbol de la vida en Génesis, ¿qué pasó? Nadie va a comer de ese árbol. Vayan con la metáfora acá. La serpiente engaña a Adán y a Eva. Cuando la serpiente engaña a Adán y a Eva, entonces ellos comen ¿de qué? Del fruto del bien y el mal. Pero ¿qué dice Dios? Que no coman del fruto de la vida. Saquémoslos de aquí. A partir de ahí el pecado reinó y nadie puede comer de ese fruto. Nadie ha vencido, solo hay uno que vence, y con él vencemos. Entonces la idea acá es: si te arrepientes y buscas amar genuinamente a tus hermanos, comerás del árbol de la vida y vivirás para siempre con él en el paraíso. ¡Wow! Arrepiéntete y ama a la iglesia, ama a tus hermanos, pide perdón, aprende a generar ese amor por medio del evangelio a los demás, y comerás del árbol de la vida y serás el vencedor, y correremos a la casa de nuestro Padre. Pongámonos de pie para orar. Padre celestial, soberano y glorioso Dios,